Hola, buenas tardes nuevamente para los que se quedaron y bienvenidos a aquellos que se están sumando a esta ronda en este salón. Les recuerdo por si acaso, estamos en el edificio C6, en el auditorio 401. En esta ronda lo que vamos a ver es evaluación de prácticas profesionales como instancia de vinculación con el medio. Es importante que les repita a aquellos nuevos que llegaron que tienen dispensadores de agua disponibles para que puedan pararse a consumir cuando lo requieran y que tenemos 3 salidas de emergencia en caso de que las necesitemos. La por donde entraron y 2 a los costados. Vamos a partir y voy a llamar al escenario, a la testera, a Olivia Canales y Jorge Serpa, ambos son académicos de la Universidad de Playa Ancha. A Mario Catalán, que es docente de Trabajo Social de la Universidad de Viña del Mar. Y a Cecilia Marambio, que es la coordinadora de práctica de educación parvularia de la Universidad Andrés Bello. Por favor, les pido que se sienten en la testera para poder comenzar a dar cuenta de esta ronda de presentaciones. Ya. Bueno, igual que los... Oh, este está un poco fuerte. Igual que las presentaciones anteriores, tienen 15 minutos de exposición. Luego de esos 15 minutos, una vez que cerremos la ronda de exposiciones, ustedes van a poder realizar preguntas, las que van a ser enviadas a través de los papelitos que puede que ya tengan en su poder y que si no les van a pasar entregando. Y es importante contarles que esta vez, una vez que terminen su presentación, los voy a invitar a sentarse en el living de mi casa, ahí, para que podamos conversar más cómodamente la ronda de preguntas, ¿ya? Entonces, ahora va a partir esta exposición Olivia Canales y José Serpa, con la exposición denominada Taller de Inducción a la Práctica Profesional, una experiencia de vinculación de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha. Les voy a poner inmediatamente la presentación. Bien, buenas tardes a todos. Me presento, soy el profesor José Serpa y me acompaña la profesora Olivia Canales. Ambos nos desempeñamos como docentes del eje de la práctica en Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha. Agradecemos la invitación de la Universidad Andrés Bello y respecto de la presentación la hemos estructurado en 2 momentos. El primero a cargo mío, donde voy a comentarles un poco cuáles fueron los referentes institucionales para llegar a generar una propuesta formativa en el campo de la práctica profesional. Y en un segundo momento, mi colega va a presentar el desarrollo de la propuesta en sí. Vamos a examinar entonces los referentes institucionales y voy a partir con un poco quiénes somos. La Universidad de Playa Ancha es una universidad estatal con más de 40 años de tradición en formación de profesores de Pedagogía en Historia y Geografía. Más del 50% de nuestros estudiantes proceden de fuera de la región. Y nuestra carrera fue acreditada en enero del año 2007. Nuestro taller de inducción a la práctica profesional tiene 4 referentes fundamentales. El primero es el Plan de Desarrollo Estratégico, el proyecto educativo e institucional, el modelo educativo y el modelo de prácticas. Estos referentes le dan sentido a la experiencia formativa que nosotros implementamos. Desde el proyecto del Plan de Desarrollo Estratégico, nosotros destacamos 3 elementos que nos orientaron en el desarrollo de la iniciativa. En primer lugar, el concepto de vinculación con el medio. Esta vinculación la ejerce la universidad a través de la docencia, de la investigación y de la creación. Pero el Plan de Desarrollo Estratégico nos señalaba que el tipo de relación con las instituciones y organizaciones debía ser desde lo interdisciplinario y desde lo bidireccional. En segundo lugar, uno de nuestros objetivos es establecer y desarrollar una relación estratégica con el entorno local y avanzar en la bidireccionalidad. Ahí había un mandato
que desde el campo de la práctica teníamos que asumir como organización y como carrera. ¿Qué espera el Plan de Desarrollo Estratégico? Altos niveles de participación de académicos y estudiantes en las acciones de vinculación con el medio. Y algo que también se reiteró en una presentación previa, una completa institucionalización de las actividades ya de vinculación. Desde el proyecto educativo recogimos 3 ideas fundamentales. Lo primero es que la práctica profesional debía permitir examinar situaciones, problemas del campo profesional actual o futuro, pero destacando la retroalimentación de los centros de práctica. Ese era un aspecto que teníamos que desarrollar y fortalecer. La segunda idea es que las nuevas prácticas requerían que nosotros evolucionáramos institucionalmente hacia un tipo de relación cada vez más simétricas. La tercera idea, desde el modelo de formación basado en competencias, es que la práctica profesional debía proponer experiencias de aprendizaje dirigidas al desarrollo de la autonomía, la colaboración y la innovación en el contexto. El modelo educativo declaraba 2 cosas fundamentales. Primero, debíamos crear espacios de aprendizaje colegiados donde evaluáramos propuestas consensuadas para articular el saber disciplinar con el pedagógico. Y al mismo tiempo valoraba la práctica como la instancia a través de la cual se certificaban las competencias profesionales de nuestros estudiantes. El año 2016 se implementó por primera vez el taller de inducción a la práctica profesional. Este taller tenía el siguiente sentido, era un espacio de diálogo entre pares donde discutían sobre sus experiencias de práctica profesional, buscando promover la reflexión sobre la práctica y la valoración del saber profesional docente. El cuarto referente es el modelo de práctica. Este se relaciona con un proceso de innovación curricular que inició en la universidad el año 2014. Ese proceso fue acompañado de una transformación del modelo de práctica, que se llama, a partir de entonces, modelo de práctica TIF. Eso significa talleres integrados de formación en la práctica. Entre otras cosas, desde los programas formativos, eso demandaba favorecer especialmente la interacción, el aprendizaje socializado y la autonomía del estudiante. La adopción del modelo de formación basado en competencias nos demandó examinar cómo podíamos articular los saberes con 3 nuevas líneas de formación profesional. Estas 3 nuevas líneas son la socioemocional, la pedagógica didáctica y la investigativa. En esta diapositiva ustedes pueden examinar el desarrollo del modelo de práctica a lo largo de los 9 semestres, donde el 9º corresponde a la práctica profesional, que es donde nosotros implementamos el taller de inducción. Volviendo a las 3 líneas formativas, nos preguntamos cómo podemos articular la innovación curricular expresada a través de estas 3 líneas formativas con el inicio de la práctica profesional. Y la respuesta fue a través de este taller de inducción a la práctica. ¿Cómo aportaron estas 3 líneas formativas? La línea socioemocional aportó desde la convivencia, procurando la reflexión del practicante respecto de la adaptación al contexto y a la resolución de los conflictos que van surgiendo. La línea didáctica pedagógica buscaba centrar su reflexión en el aprendizaje del estudiante como foco de la enseñanza y en su rol como mediador del aprendizaje. Y la línea investigativa buscaba promover la reflexión respecto del valor del saber profesional docente y de su riqueza como fuente para resolver las problemáticas pedagógicas. Dejo a continuación a mi colega Olivia Canales. Hola, buenas tardes. Yo me voy a referir a la implementación del taller. Primero, ¿qué significa el taller de inducción a la práctica profesional? El taller de inducción permite una operacionalización en cuanto a que la bidireccionalidad y la simetría entre las organizaciones, es decir, la universidad y las escuelas que actúan como centros de práctica, es efectiva. Segundo, permite el fortalecimiento de la reflexión en y sobre la práctica, fortalecimiento de la autogestión, del trabajo colaborativo y de la entidad profesional docente. También da una valorización efectiva sobre el saber profesional docente mediante la invitación de jefes de UTP, profesores guías, egresados de la carrera y estudiantes que han terminado recientemente su proceso de práctica, lo que permite a su vez también la creación de espacios de discusión colegiados entre los profesores en ejercicio y los docentes en formación.
Así surge el taller de inducción a la práctica profesional, que en sus primeras 3 versiones se llamó Experiencias del profesor en formación desde su saber pedagógico. ¿Cuál era el objetivo? Examinar y valorizar experiencias de gestión pedagógica exitosas que propiciaran una construcción del saber pedagógico y el desarrollo de la identidad profesional. La implementación de este taller se realiza semestralmente en razón de que nuestras prácticas profesionales son semestrales. ¿Cuál era el procedimiento? Nosotros definíamos el eje temático que se iba a establecer en cada uno de los talleres en razón a políticas emergentes de educación o bien de situaciones que habían vivido los practicantes que recién habían terminado su proceso, como por ejemplo convivencia escolar, drogas en contexto educativo, inclusión, etc. Una vez que se ha definido el eje temático, se extendía la invitación a los participantes expositores y la implementación del taller como tal se hacía con la exposición de los relatores, luego una ronda de preguntas y finalmente la discusión. En la imagen ustedes pueden ver una fotografía de lo que fue la tercera versión del taller. Como les comentaba, la tercera versión, los invitados fueron egresados de la carrera o estudiantes que habían finalizado recientemente su práctica profesional y estaba dirigida a aquellos estudiantes que debían iniciarla en el semestre venidero. En las imágenes ustedes pueden ver parte de las experiencias en donde tenemos alta asistencia de los estudiantes en práctica, por lo general asisten todos los estudiantes de la carrera de Historia que les corresponde hacer su práctica profesional. Pero posteriores a esto, nos dimos cuenta ya en la cuarta versión de la importancia también de incluir a profesionales de nuestra propia universidad que actuaran como expositores. Por lo tanto, la cuarta versión se llamó Taller de Inducción a la Práctica Profesional, Inclusión Educativa en Gestión Pedagógica de Aula. En esta ocasión nosotros invitamos a la doctora Verónica Pastén, que es especialista en el área de inclusión, perteneciente a la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudio, lo que nos permitió en el fondo hacer un vínculo intrauniversidad con especialistas. Esto nos permitió también hacer un trabajo interdisciplinario. ¿Ya? Generalmente trabajamos con profesores o académicos del área de educación, de la Facultad de Educación, como el profesor Gallardo, que es especialista en el área socioemocional, que también es parte del modelo de eje de práctica que tenemos en nuestra universidad. Estos talleres están también, como les adelantaba, en respuesta de algunas necesidades pedagógicas emergentes que va teniendo el sistema educativo o algunos escenarios nuevos que se van viendo en las prácticas. ¿Ya? Lo que permite también el examen de las experiencias desde la teoría hacia la práctica. Porque en la imagen que ustedes ven se observa las personas con ramos de flores, la profesora Verónica Pastén y la chica al lado de una estudiante recién egresada, que en su práctica tuvo que enfrentar un caso de un estudiante con Asperger y en el fondo ella llegó a transmitir y a comunicar su experiencia a los compañeros que venían a iniciar el proceso. ¿Ya? Que de repente son situaciones que los chicos en práctica no saben muy bien cómo abordar y es bueno que tengan una retroalimentación de lo que otros compañeros han vivido. En las versiones posteriores vimos la necesidad de incluir aún más a los profesores del sistema. Por lo tanto, desde la versión quinta en adelante, hemos invitado profesores guías o jefe UTP. Por ejemplo, en la fotografía aparece un egresado de la carrera junto al profesor Luis Rosell, jefe UTP del Colegio San Judas Tadeo, que es centro de práctica de nuestra universidad y también de nuestra carrera. ¿Qué nos permitió esto efectivamente? Trabajar colaborativamente en relación a que la participación de directivos y profesores aportan realmente a la formación inicial docente. O sea, ya dejamos de ver los centros de práctica y los profesores como existía la visión antigua de que el colegio le presta un servicio a la universidad. O sea, nosotros hacemos uso del colegio, usufructuamos de eso, ya esa visión hemos tratado de acabarla, eso es una bandera de lucha de la universidad, porque ellos son parte de la tríada formativa y tienen que estar insertos y son súper importantes en cuanto a la formación de los futuros profesores. Entonces, en este sentido, ellos colaboran efectivamente con nosotros en la formación de los estudiantes. Por otra parte, la bidireccionalidad, hay un intercambio recíproco a través del examen de la realidad.
¿ya? Y esto permite también acercar a los profesores al mundo académico. Constantemente los docentes del sistema que trabajan con nosotros están asistiendo a la universidad a colaborar con la formación inicial docente, no solo en esta experiencia, sino en otras que nosotros hemos llevado a cabo. Y por último, es una co-construcción, porque se trabaja en base a la construcción de respuesta a las necesidades que tiene el centro de práctica, los alumnos del centro de práctica, pero también los docentes en formación. Finalmente, los resultados de esta experiencia son básicamente tres. Lo principal es el fortalecimiento de la tríada formativa. Como les comentaba, siempre está vinculado el profesor de la universidad, el académico en este caso, los estudiantes y los profesores del sistema, que son parte fundamental en este proyecto que hemos iniciado. La consolidación, por supuesto, de comunidades de aprendizaje y, por último, toda esta vinculación y esta comunicación efectiva que se realiza permite la experiencia de prácticas profesionales exitosas. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Gracias, Olivia y José. Se quedan sentados ahí nomás esperando las próximas presentaciones. Muchas gracias. Ahora damos paso a Mario Catalán, docente de Trabajo Social de la Universidad de Viña del Mar, quien va a exponer sobre aprendizaje de servicios, posibilidades de bidireccionalidad de la práctica de grupo y comunidad de trabajo social en la intervención territorial. Buenas tardes. Les quiero presentar principalmente la experiencia que ha tenido la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Viña del Mar en el ejercicio de desarrollo de su práctica de grupo y de comunidad, que en la malla es la tercera práctica que realizan los estudiantes. Primero está la pasantía, luego la práctica de persona y familia y posteriormente la de grupo y comunidad. Y en este sentido, quiero partir comentándoles que esta modalidad es una modalidad innovadora que se empieza a ejecutar principalmente desde el segundo semestre del año 2019. Tradicionalmente, nuestras prácticas de grupo y comunidad se encontraba institucionalizada, es decir, que dupla de estudiantes se insertaban en instituciones que realizaban trabajo comunitario para desarrollar su práctica. Por ejemplo, Un Techo para Chile, Junto al Barrio o departamentos de la municipalidad. No obstante, a partir de una experiencia piloto que se realiza con un grupo de aproximadamente 6 estudiantes en el 2017, se genera un trabajo territorial en el sector de Miraflores en Viña del Mar y a partir de eso se genera un convenio de colaboración de la carrera y de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, lo cual implicó, a partir de fines del segundo semestre de 2018, poder generar e insertar a equipos de estudiantes, de alrededor de 6 estudiantes, en sectores de Viña del Mar, para que pudieran generar trabajo colaborativo con las distintas organizaciones territoriales, sean juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres, centros culturales, etcétera. Y a partir de esta primera experiencia, que fue la primera instalación de esta propuesta de modelo de práctica, que se ejecutó desde el segundo semestre de 2018 a primer semestre de 2019, donde los estudiantes principalmente generaron diagnósticos territoriales participativos y se levantaron distintas necesidades de los territorios de Chorrillos, Santa Julia, Forestal, Nueva Aurora, que son sectores alejados del centro de la ciudad. Se empieza a pensar y a repensar la forma en la cual la carrera estaba generando su propuesta de práctica de grupo y comunidad, que tiene que ver más bien con generar trabajo territorial comunitario en los sectores que ya les mencioné de Viña del Mar. Y a partir de esta primera experiencia que se ejecuta en este periodo del 2018-2019, se genera esta propuesta de modalidad de práctica y que se ejecuta en este convenio de colaboración con la Unión Comunal en estos sectores de Chorrillo, Nueva Aurora, Forestal, Santa Julia, y se le suma Santa Inés. Y además se genera un plan piloto en la comuna de Calera en razón de un convenio de colaboración que también firma la escuela con la UCAM, que es la Unión Comunal de Centro Adulto Mayor. Y a partir de eso generamos
primero implicó generar y definir un objetivo. No solamente un objetivo formativo respecto de qué queremos desarrollar en los estudiantes, sino también pensar en que ese objetivo tiene que tener coherencia con las distintas acciones y esta vinculación con la comunidad. Y a partir de eso, si bien el centro es la formación de nuestros y nuestras estudiantes, que tiene que ver con que puedan adquirir habilidades y estrategias de desarrollo en intervención grupal y comunitaria, se definió como intencionalidad el poder fortalecer con las comunidades de la acción colectiva. Principalmente asociada al fortalecimiento del capital social, la participación y la cohesión comunitaria, como un eje transversal que permitiera generar las propuestas que los propios estudiantes fueron elaborando como una meta. ¿Ya? Y a partir de eso también implicó que dentro de este ejercicio de elaboración de esta modalidad de práctica, la carrera tomara decisiones. La primera experiencia de aplicación de este modelo era más bien libre, donde los propios equipos, a partir de su vinculación territorial, iban desde definiendo la perspectiva epistemológica de la cual se posicionaban, como también el aparataje teórico conceptual y metodológico donde iban desarrollando las distintas estrategias de intervención comunitaria. No obstante, a partir del ejercicio de evaluación de esta primera experiencia y también de la formulación de la política de vinculación con el medio de nuestra universidad que se inició a inicios del 2019, generamos una propuesta teórico-metodológica respecto de cuáles van a ser las orientaciones de esta práctica de grupo de comunidad. Primero, en relación a poder definir cuáles son aquellas nociones conceptuales que van a guiar la intervención y el trabajo comunitario. Para eso adscribimos algunas nociones asociadas a entender el territorio, como lo plantea Sosa, como multidimensional, considerando lo cultural, lo económico, lo político, lo social y lo territorial propiamente tal. La noción de participación que proviene de la psicología comunitaria que plantea la Maritza Pontero como un proceso psicosocial que tiene que ver con la relación de las personas con su entorno y su medio ambiente, y también una noción de comunidades, pero no desde la noción tradicional de donde se define comunidad, desde la identificación de elementos similares, sino que más bien desde considerar la diversidad comunitaria, que tiene que ver con una propuesta teórico-conceptual que planteo a partir de mi propia tesis de magíster en psicología comunitaria. Y a partir de eso se articula con el fortalecimiento comunitario y de la acción colectiva. Y eso, metodológicamente, nosotros adscribimos la práctica a la perspectiva epistemológica teórica de la investigación-acción participativa, particularmente respecto de poder entender las distintas aproximaciones con los contextos territoriales comunitarios y a partir de eso ir generando distintas acciones que tienen que ver con una recursividad, fortalecer la participación de los agentes territoriales, como también la reflexibilidad permanente dentro del proceso. Y eso nosotros proponemos articularlo metodológicamente con la metodología del marco lógico. Y esto implicó un poco salir del dogmatismo académico que tradicionalmente estamos acostumbrados de poder articular dos perspectivas epistemológicas que uno podría decir que son contrapuestas. La investigación-acción participativa desde una perspectiva más sociocrítica y la metodología de marco lógico desde una propuesta más bien estructural funcionalista. No obstante, nosotros adscribimos principalmente a la utilización de la metodología del marco lógico porque facilita la planificación y la acción y seguimiento de las distintas propuestas de intervención que plantean los estudiantes. Y para eso, las distintas fases que plantea esta propuesta de trabajo tiene que ver con definir 4 estrategias principales. Primero, la conformación de equipos de trabajo. ¿Ya? Son estudiantes que se requiere que se fuera a fortalecer el trabajo en equipo, desde la distribución de tareas, tipos de liderazgo, etc. También la focalización territorial. Uno de los primeros aprendizajes que sacamos de esta primera experiencia de ejecución es que definíamos el territorio. Yo les digo Santa Inés. Santa Inés tiene alrededor de
8 unidades vecinales. No obstante, ustedes consideran que trabajar con 8 unidades vecinales, 6 estudiantes, es un poco desproporcionado, lo cual implicó en que pudiéramos georreferenciar polígonos territoriales definiendo un máximo de 2 unidades vecinales por equipo de práctica, lo cual permitía también focalizar las distintas acciones. Así también, fortalecer la vinculación con redes tanto internas de la universidad, pensando que distintas carreras de universidad ofrecen servicios, veterinaria, con operativos móviles, obstetricia, con también operativos móviles, etcétera. Cómo podemos confluir también los distintos servicios que ofrece la comunidad con las necesidades específicas del territorio. Y así también la vinculación permanente con los territorios donde los estudiantes y las estudiantes se insertaban en unidades vecinales, en la Junta de Vecinos, para permanecer alrededor de 10 a 12 horas semanales de presencia en el territorio. Lo cual generó que pudiéramos levantar diagnósticos territoriales comunitarios participativos, donde se identificó principalmente como elemento transversal la baja participación en organizaciones comunitarias, la baja cohesión y la ausencia de espacios públicos, ¿ya? De recreación o esparcimiento. No obstante, los estudiantes plantearon propuestas de trabajo en relación a estos diagnósticos. No obstante, con lo que ocurrió en octubre en nuestro país y en razón también de la propuesta teórico-epistemológica que nosotros desarrollábamos y planteamos, que tiene que ver con la investigación y acción participativa, se generó un giro. Y los propios dirigentes y agentes claves de la comunidad, planteó otra necesidad, que no necesariamente tiene que ver con la ausencia de la participación o de la baja cohesión comunitaria, sino que principalmente respecto del proceso constituyente. Y en razón de eso, se reorientaron las propuestas de intervención y de trabajo colaborativo y en 2 líneas principales, que tiene que ver con la formación ciudadana, que tiene que ver con aclarar qué es la Constitución, cuál es el proceso constituyente, qué implica todo este proceso en el cual el Congreso ha estado discutiendo y planteando propuestas o generando leyes, como también instancias de diálogo, sean cabildos, instancias de reflexión, que permitan también comprender y explicar y problematizar el contexto actual. Y para estos ajustes nosotros contamos con colaboración tanto de estudiantes de psicología como también de derecho, quienes fueron quienes realizaban las charlas junto a nuestros estudiantes de trabajo social, posibilitándose además a partir de este ajuste que la realidad obligó a reorientar la propuesta académica, se posibilitó el trabajo interdisciplinario donde los estudiantes tuvieron la experiencia de conocer in situ y a partir de la práctica misma el desarrollo de las otras disciplinas. ¿Ya? Nosotros en nuestra escuela convivimos con Derecho, Psicología y Trabajo Social. Por lo tanto, esto generó también la riqueza en el desarrollo también de los resultados de aprendizaje. Y eso fue posible a partir del posicionamiento territorial que tuvieron los estudiantes, como también del constante vínculo, comunicación y diálogo con la misma unión comunal y los dirigentes. Y es ahí donde a partir de las reflexiones que como equipo de docentes de la carrera realizábamos, cobraba bastante relevancia la bidireccionalidad, que tiene que ver con más que responder a los intereses de los resultados de aprendizaje, necesariamente que quizás los y las estudiantes pueden desarrollar en su propia asignatura, sino cómo ese resultado de aprendizaje se vuelve contingente y atingente también a aquella comunidad o territorio desde el cual se insertan. ¿Ya? Hubiera sido bastante descabellado, creo yo, continuar con las mismas propuestas de intervención en un contexto que no lo necesitaba específicamente. Para dar cuenta de los aprendizajes, si te puedo pedir que quizás puedas poner el video y mientras les quiero mostrar un audiovisual que fue elaborado por un equipo de estudiantes que realizaron su práctica entre julio 2019 y enero 2020, la finalizaron la semana pasada, que da cuenta del trabajo en el sector de Santa Inés. Y mientras ven el audiovisual, que no se ve todavía, voy a contar algunas de las aprendizajes o reflexiones que hemos desarrollado en
en la carrera y en la escuela a partir de esta experiencia de trabajo territorial comunitario. ¿Que todavía no se ve? Pero puedo rellenar, no me complica. El primer aprendizaje relevante tiene que ver con los desafíos para el rol docente. Antes de esta nueva modalidad, nosotros realizábamos las supervisiones en taller en la universidad. Y esta modalidad implicó que los docentes saliéramos al territorio y no solamente saliéramos al territorio a recorrerlo con los y las estudiantes, sino que también a mantener contacto directo y constante con los propios dirigentes y dirigentas de las unidades vecinales o las organizaciones comunitarias de los territorios. Por lo tanto, implicó que la propia labor docente se viera interpelada y la academia salir de su lugar de privilegio o burbuja para poder, a partir de eso, retroalimentar también la propia experiencia de aprendizaje de los y las estudiantes, lo cual es un poco bastante relevante, creo yo, para pensar también la intervención y el trabajo territorial comunitario. Así también fue bastante relevante la evaluación que realizaron tanto los y las estudiantes. No se ve... Se lo van a perder, se lo van a perder, un muy buen video. Ya, muchas gracias. La retroalimentación... Disculpa, debo decirte que lo probamos y se veía. Los problemas técnicos ocurren. La retroalimentación a los resultados de aprendizaje, que fueron evaluados tanto por los y las estudiantes como por los y las dirigentes que trabajaron colaborativamente con esos estudiantes, lo cual implicó que ajustáramos y cambiáramos los resultados de aprendizaje de la asignatura. Porque estaba bastante centrada la asignatura en el desarrollo más bien teórico, epistemológico, conceptual, más que en la elaboración metodológica técnica. Por lo tanto, ahí tuvimos una retroalimentación respecto del medio que ajustó no solo los resultados de la práctica como asignatura, sino que también de la asignatura previa, que es metodología de intervención comunitaria. También implicó como aprendizaje el pensar, muchas gracias, el pensar en fortalecer el trabajo colaborativo con los y las estudiantes, principalmente porque hubo que resolver bastantes conflictos de los propios equipos, tanto en el ámbito relacional como también respecto de cómo poder acompañar la vinculación de los y las estudiantes con los dirigentes y las dirigentes de los distintos territorios. Un minuto. Ya. Y les dejo un poco este video que muestra las distintas acciones que el equipo de estudiantes realizó en Santa Inés, donde si uno mira el proceso de práctica, tiene que ver con una vinculación inicial de recorrido del territorio, conocer las características geofísicas, sociodemográficas del territorio y la vinculación con los distintos actores clave. Y a partir de eso se generaron distintas instancias de levantamiento de información, de conocimiento del territorio, utilizando principalmente la metodología propuesta desde el marco lógico, particularmente a partir del análisis de involucrado y la construcción conjunta con los y las dirigentes y actores claves del territorio, del árbol del problema, del árbol de objetivo y también de la definición de estas alternativas de abordaje de la problemática. Y a partir de eso se levantaron estas propuestas que yo les mencioné en relación, principalmente en Santa Inés, tenía que ver con fortalecer la participación de la comunidad en las unidades vecinales. No obstante, luego de la contingencia social, se reorientaron a generar instancias de charlas informativas respecto al proceso constituyente, como también instancias de diálogo y cabildo respecto de discutir y reflexionar sobre la contingencia actual. Ya, estamos. Muchas gracias, Mario. Te invito a pasar. La última presentación que tenemos ahora corresponde a Cecilia Marambio y ella nos presentará la presentación denominada Instrumento de Evaluación de Impacto para el Acompañamiento de la Práctica Profesional. Cecilia, el micrófono y el pasador. Y voy a ponerte inmediatamente la...
Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Bueno, yo en relación a mis compañeros, creo que estamos trabajando todos en relación a las prácticas. Y mi equipo de educación parvularia, estamos muy como abrumados porque nosotros vamos en una malla innovada y luego aparece una malla ajustada, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto de que primero veíamos en nuestra malla antigua que teníamos y carecíamos de hacer una bidireccionalidad. No había bidireccionalidad en nuestras prácticas en la malla antigua, entonces el planteamiento de una malla innovada durante el año 2017 y 2018 empezamos a trabajar, pero veíamos que le faltaba algo. Y cuando digo veíamos, estamos trabajando todas las directoras de sede, Concepción, Viña, Santiago, y Santiago tiene 2 campus, que es Casona y República. República es Vespertino. Yo soy la coordinadora de República y entre todas, junto con las directoras y las coordinadoras, comenzamos a hacer un proceso reflexivo, junto también con la directora de escuela, ¿ya? Y empezamos a plantearnos cómo podríamos medir este impacto. Y ahí aparece, dice, un instrumento, ¿ya? Así como un instrumento de evaluación, porque tenemos que acreditar nuestras carreras y tenemos que evidenciar. Señor CNA, aparece ahí para todos nosotros. Bueno, les cuento que acreditamos 4 años. Estamos muy contentos porque recientemente, pero también gracias a todos estos procesos de evaluación. Bueno, quiero contarles que yo no estoy sola, mi coautora es mi directora de carrera, que lamentablemente no puede estar aquí por un problema personal y pide sus disculpas y me acaba de escribir diciendo que está con el corazón presente, pero les voy a mostrar una foto, va a estar aquí. Bueno, yo un poco tengo que aprender a usar esto. Bueno, desde las investigaciones y desde la literatura presente, tenemos claro que para poder trabajar en práctica, tenemos que trabajar talleres reflexivos. Y tengo ahí un autor del cual me aferro mucho, del Arco, Gairín, Almergol y Flores, que es un estudio del 2014 inicialmente, pero que se actualizó ahora en el 2018. Ellos dicen que han demostrado que las prácticas son el motor de la construcción del perfil de identidad profesional de los educadores en el practicum. Ellos hablan del practicum en relación a la práctica de terreno, las que logran resolver situaciones de contextos educativos reales. Y eso están dicho por todos los estudiosos investigadores, ¿ya? Y bueno, voy aquí, como pavo real, voy a pavonearme. El doctor Gairín fue mi director de tesis doctoral, entonces por eso también estoy un poquito ahí enrielada con él y en los instrumentos. Ahora, yo les cuento un poco aquí, no son todas nuestras prácticas, ya nos mareamos y pusimos muchas prácticas, pero aquí empezamos a detectar cuáles son las prácticas de terreno que realmente nuestra carrera tiene. Ahora, estas son las últimas, malla ajustada, la última, ¿ya? Y me voy a detener aquí. Este es el proceso. Taller Pedagógico 2, Construcción de la Identidad Profesional, práctica inicial, que es la que tiene solo 3 horas de terreno y una cantidad de 9 horas de reflexión, de taller, que es donde el profesor, taller de tutor, tiene que ejercer una práctica reflexiva con las estudiantes sobre lo que significa la identidad profesional de la educadora de párvulo. Luego avanzamos a la práctica progresiva, visión pedagógica para niveles de 0 a 3 años, que es un integrador. Aquí tenemos una mayor cantidad de horas de terreno. Seguimos, todas estas tienen 3 horas de taller reflexivo y van aumentando desde 14 a 18 horas, con esta 18, y aquí terminamos en la práctica profesional 2 con 45 horas de terreno, porque tenemos que demostrar que se desarrolla el perfil profesional. El perfil profesional tiene 3 ámbitos con sus respectivos resultados, que es ámbito pedagógico, ámbito disciplinar y ámbito de identidad profesional.
Ahora, frente a toda esta práctica que específicamente nosotros decimos en terreno estamos impactando, pensando que el impacto es, estamos logrando responder a las necesidades de los centros, estamos siendo bidireccionales, no lo sabemos. Esa fue la respuesta. No lo tenemos claro, ¿ya? Porque inicialmente no estábamos respondiendo. Entonces ahora hagámonos responsables y veamos cómo lo estamos, ya sabía, cómo lo estamos haciendo. Ya, y empezamos a reflexionar en equipo. ¿Cómo surge la necesidad nuestra como carrera de crear un instrumento que evalúe impacto? Primero, empezamos a conversar, a dialogar. Digo, todas las directoras y todas las coordinadoras, junto con las tutoras de práctica, en que necesitamos una educadora que sea capaz de trabajar en equipo, en el terreno, en el centro, ¿ya? Que en el centro sea complementaria, que logre tener confianza, que se comprometa, que se coordine con todo el centro, ¿ya? Y que haya una comunicación efectiva entre los tutores, entre el centro, entre nosotros, y esto tiene que ejercerse en la práctica profesional. Ahora nos preguntábamos, ¿las estudiantes están aportando innovación en el centro? O sea, tenemos una malla, un currículum, un plan, donde les estamos entregando muchos elementos para que aporten. Luego, ¿el centro se siente favorecido con estas prácticas de terreno? No lo sabemos. ¿Estamos impactando? Entonces, la mejor forma es que preguntemos. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí está mi coautora. Ahora, ¿por qué construimos? Primero, objetivo era detectar que el perfil de egreso en el ámbito 3, que es formar la identidad profesional, en el objetivo esperado 1 se ha logrado. El objetivo esperado 1 es asumir liderazgo pedagógico y reflexivo para la toma de decisiones en procesos y proyectos socioeducativos, favoreciendo con ello el trabajo colaborativo para el desarrollo integral de niños y niñas. Ahora, son muchos ámbitos y son mucho más los ámbitos que nosotros tenemos que desarrollar en las estudiantes. Pero para este instrumento, solo tomamos este ámbito y este objetivo esperado. En el segundo objetivo queríamos detectar la percepción de las directoras de los centros sobre el impacto que provocan las prácticas en terreno. Ahora, específicamente, la práctica en terreno profesional. Ahora, la metodología usada fue mixta, cualitativa y cuantitativa, ya que el instrumento tiene una pregunta abierta, que es cualitativa, y una pregunta, y las otras preguntas que es a través de escala Likert, donde hacemos una apreciación, donde vamos ponderando una graduación de satisfacción en una escala de muy de acuerdo hasta en desacuerdo de las directoras, que se evalúan en la escala Likert y las valorizamos, ¿ya? Ahora, esa valorización le hicimos una determinación de impacto, ¿ya? Que la evaluamos en 2 años. En dos procesos de práctica, el 2018-20, o sea, segundo semestre, y 2019-10, que es el primer semestre del año 2019. Ahora, en cada año evaluamos a 9 centros, es decir, 9 directoras. Ahora, aquí hubo una discusión también, o sea, la encuesta se la aplicábamos a las directoras o a las guías de práctica del centro. Ahí estábamos duditativa y todavía tenemos esa discusión. Ahora, a lo mejor yo les podría preguntar y ustedes me podrían aportar también, ¿no es cierto? Aquí hay muchas... Al final quedó el criterio directora de República, pensando en mí, fui muy referente, ¿no? Muy autorreferente, porque yo he sido directora en varios periodos escolar. Entonces dije, siempre la directora tiene una visión sistemática, basada en mi pura experiencia. ¿Ya? Entonces falta aquí a lo mejor la visión de las tutoras, pero basado en eso, que el impacto, el director tiene una mirada más de impacto, conoce la apreciación de los apoderados, de los docentes y del entorno también. Luego validamos el instrumento en juicio de experto, considerando que el experto es una persona que tiene conocimiento pleno de la materia que estamos investigando, basado en Soriano.
Y el protocolo de validación fue, en la teoría dice que cada indicador tiene que ser unívoco, pertinente y relevante. Le pasamos esta escala de graduación de 1 a 5 y en base a eso sacamos la media, ¿ya? Y determinamos. Estos fueron nuestros expertos, 3 doctores, 3 magíster, de distintas universidades externas, solo uno, UNAP, y de distintos coordinadores. Todos son profesores, excepto este último que es psicólogo. Ahora, este fue el primer instrumento, que es un instrumento que ya tenía la carrera, que no estaba aplicado, que había sido hecho por las directoras de carrera, y era lo que teníamos. Entonces, dijimos a la directora desde República, ¿podemos comenzar a trabajar sobre esto a modo de plan piloto? Sí. ¿Ya? Y entonces, este fue el instrumento que tiramos a la validación de este equipo de expertos. Este fue el resultado de la validación. La univocidad fue baja, tenía una media de 1,5, siendo 5 el valor máximo. Y la pertinencia y la relevancia estaba bien, porque si el valor máximo era 5, nos dio una media de 4,3. Por lo tanto, los validadores nos dijeron usar escala Likert y agregar valor neutro, porque la primera escala solo tenía 4 valores y le faltaba el neutro. Cecilia, te quedan 3 minutos. Y 2, recomendable hacer indicadores que carecen de error. Me voy a tirar a la conclusión. Bueno, quedó el instrumento con 10 indicadores y luego los resultados me voy a tirar a la media. El resultado en el año 2018 obtuvo muy de acuerdo el 60% de los centros. El año 2019-10, 67,5% de los... Y vamos aquí a la bidireccionalidad. ¿Qué es lo que salió más bajo? El proyecto generó impacto positivo en el centro. El año 2010, solo el 50%. El año 2018-20 y el 2019-10, el 50%. O sea, no estamos respondiendo a esa parte de la bidireccionalidad. Esa es la parte más baja. Y luego, en la respuesta abierta, tanto el 2018 como el 2019, todos evalúan positivamente el compromiso de las estudiantes, ¿ya? Y los valores que ejercen. Y en la discusión, primero, el equipo de práctica, estamos hablando de la comunidad, de la directora, de los coordinadores y de los tutores, llegamos a esa discusión. El trabajo de mejorar es impactar sobre el trabajo que se debe entregar al centro, es decir, planificar un programa que quede en el lugar de práctica como proyecto de innovación. Ese es nuestro desafío para este 2020. Se constata que la adquisición de competencias profesionales está asociada al rol activo que se le otorga al estudiante de práctica y seminario, lo que es ayuda a construir progresivamente su identidad profesional. Y luego, el vínculo entre medio y prácticas pedagógicas debe ser sinérgico, es decir, debemos estar trabajando constantemente entre la universidad y entre el centro para poder abarcar y trascender y responder a esta bidireccionalidad que hoy día no estamos respondiendo. Y definitivamente, como conclusión, no alcanzamos a responder a lo que la unidad educativa quiere. O sea, los proyectos los generamos, los aplicamos, las alumnas comprometidas al máximo, pero no estamos dándole al proyecto, a la realidad concreta, que era lo que decía tu nombre, Mario, ¿cierto? O sea, ellos están apuntando a lo que la región quiere. Nosotros eso es lo que queremos llegar, ¿ya? ¿Y qué queremos lograr? Que ese 50% de impacto sea un 80% para este año. Y las propuestas de mejora están en nuestro plan de mejora de carrera, ¿ya? Talleres de reflexión con énfasis en los procesos de observación y diagnóstico del centro, reflexionando sobre la identificación de situaciones problemáticas o dilemas, que está detallado en el nuevo modelo de prácticas, y con formación de consejos de egresados, que ya lo tenemos todos
todas las sedes, con formación de consejos de empleadores, que también lo tenemos, y retroalimentación desde equipos técnicos de centros de práctica, encuentros de educadoras guías y evaluación de educadores guías. Cecilia, se nos acabó el tiempo. Y termino con esa frase de mis maestros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia. Pues quédese sentado ahí nomás. Pásame el pasador, por favor. Le voy a pedir a los participantes, si es que tienen más preguntas, vamos a pasar acá al living, en fondo a tener nuestra conversación final. Voy a ir pasándoles el micrófono. Ya, tengo, a ver, así como un resumen general, nos encontramos en estas presentaciones con una mirada a las prácticas profesionales, así como un zoom en el fondo en las prácticas profesionales, partiendo por la base de que son prácticas profesionales que están estructuradas de alguna forma, que no es la práctica profesional que antiguamente se utilizaba en donde a uno le decían, o al menos a mí me pasó, vaya a buscar su práctica profesional y que le vaya bien. Entonces en eso tenemos un gran avance, pero además ahora son prácticas profesionales que también tienen el foco en la bidireccionalidad y en cómo logramos hacer evaluación de que efectivamente estamos alcanzando esa bidireccionalidad. Y en ese sentido, tengo 3 preguntas que me han llegado, no sé si alguien más tiene preguntas. Tengo una pregunta para, 2 preguntas para Cecilia. Que en el fondo apuntan a lo mismo. ¿Cómo definieron las variables que eran importantes considerar en la confección del instrumento que utilizaron? Bueno, las variables se conversaron mucho, primero desde las directoras, luego desde nuestros programas de práctica y también teniendo mucha conversación con las tutoras, supervisoras que tenemos, pero también los validadores que eran expertos en la materia nos hicieron aportes relevantes en cómo mirar esta bidireccionalidad. Eso creo que fue el énfasis principal. Ahora, las directoras de todas las sedes tienen una vasta experiencia, entonces ellas, en el primer documento, ahí está la base de los indicadores. Ya, si ustedes vieron, eran 6 indicadores primordiales, pero ahí estaba la base de la relevancia y la pertinencia, que fueron bien evaluados. Y se fueron desagregando porque faltaba univocidad, entonces de esos indicadores se fueron desagregando. Ahora, la base estaba en el perfil de egreso de nuestras estudiantes. Ahí estaba la base, pero también muy dialogado y muy conversado en qué era lo que nosotros queríamos evaluar en este instrumento. Y por eso se los puse, que era el ámbito profesional y cómo nuestras estudiantes van a responder al centro de práctica con su identidad profesional y su liderazgo pedagógico efectivamente. Y no tomamos los otros ámbitos porque si no el instrumento sería muy extenso y habría sido, o sea, es materia de una investigación si lo hacíamos en todos los ámbitos. ¿Ya? No sé si respondí. ¿Sí? Yo creo que se responde. Tengo otra pregunta más. Ya. Voy a fundir preguntas nuevamente porque no alcanzamos algunas son muy, muy, muy específicas, entonces no alcanzamos a responderlas todas, pero para preguntarle a los compañeros de la UPLA y de la Universidad de Viña del Mar, específicamente, considerando en el fondo las diferencias que ustedes tienen en el perfil del estudiante, preguntan como qué capacidades buscan desarrollar en los profesionales esencialmente a través de la práctica profesional. Sí, bueno, desde la carrera de Historia y la Universidad de Playa Ancha en general, lo principal que se busca en un profesional que va a ejercer la labor de docencia en los centros de práctica es que pueda ser capaz de adaptarse a todos los contextos.
Lo primero, y ese es un sello que tiene nuestra universidad, también con la incorporación del eje socioemocional, que ha sido muy importante desde el modelo formativo. Nuestros estudiantes son capaces de adecuarse a las necesidades socioemocionales que tienen los chicos. O sea, hoy en día hay familias homoparentales, hay familias con problemas, hay déficit o vulnerabilidad socioeconómica. Y múltiples carencias, y entonces el docente de la Universidad de Playa Ancha, el futuro profesor en formación, debe ser capaz de afrontar todas esas situaciones y lograr el aprendizaje bajo cualquier tipo de contexto. En el fondo ese es como el sello característico de la universidad, que logra los objetivos, digamos, de eso. ¿Usted quiere complementar? Muchas gracias. Principalmente la formación que tiene la carrera está asociada a desarrollar 3 elementos centrales que tienen que ver con la intervención social fundada, es decir, que los estudiantes puedan desarrollar trabajo en los distintos niveles de intervención, pero que a su vez no sea limitante solamente el hacer o el quehacer, sino que la capacidad reflexiva del estudiante. Y que esto último se relaciona con el siguiente componente, que tiene que ver con el pensamiento reflexivo y analítico, y además la gestión social. Y en la práctica principalmente se busca que los y las estudiantes puedan desarrollar estas 3 capacidades o 3 habilidades principales que están asociadas a los resultados de aprendizaje. Particularmente la práctica de grupo comunidad tiene, a partir de este ajuste que viene, tiene 5 resultados de aprendizaje. El primero es asociado a la inserción territorial, que los estudiantes pueden desarrollar distintas estrategias de inserción territorial, ya sea la vinculación, la detección de redes, la participación en distintas actividades comunitarias, etcétera, la identificación de recursos comunitarios como también necesidades problemáticas, la elaboración y ejecución de propuestas de intervención que sean coherentes con los contextos territoriales comunitarios. El otro resultado de aprendizaje está asociado a los componentes éticos y las distintas reflexiones que los estudiantes pueden desarrollar en la práctica, principalmente en la identificación de principios y dilemas éticos que se dan en el desarrollo profesional. Y el último resultado de aprendizaje tiene que ver con el pensamiento reflexivo propiamente tal, donde a los estudiantes se les intenciona que puedan desarrollar un ejercicio de autoevaluación. Súper, muchas gracias. Tengo otra pregunta que igual va dirigido para ustedes dos, porque yo creo que la de Cecilia queda claro. Es, en el caso de ustedes de la Universidad de Playa Ancha, ¿cómo han podido medir el impacto de este proceso de inducción, de este taller de inducción de los estudiantes? Y en el caso tuyo es si se ha podido medir el impacto del proceso o de los cambios que están realizando en esta práctica de grupo y comunidad. Bueno, en el caso de nuestra universidad, la medición se realiza a través de una encuesta de satisfacción. Este año nosotros lo ampliamos a un enfoque que integra tanto las carreras disciplinarias, que para nosotros son las no pedagógicas, como las pedagógicas, ¿ya? Y está diseñado de forma transversal para recoger la opinión tanto del empleador, que en este caso puede ser el directivo docente, el profesor guía, asimismo la opinión que tiene el estudiante respecto de la calidad del centro de práctica o del acompañamiento del profesor supervisor. Y yo quisiera aprovechar también la pregunta para asociarla un poco a lo que expresó la profesora Cecilia y el profesor respecto del impacto. De alguna forma, ¿cómo nosotros podemos servir a estas necesidades del territorio? Y el Departamento de Práctica lo ha hecho a través de la implementación de proyectos, ¿ya? De proyectos que apuntan justamente al conocimiento de lo que ellos necesitan para que nuestros estudiantes propongan un plan de acción en torno a un proyecto estructurado y ejecuten ese proyecto. Y yo creo que el trabajo a través de proyectos genera ese impacto que necesita la comunidad y que nos ayudaría a todas las carreras a avanzar en atender esas necesidades. En el caso nuestro, ustedes saben a través de la noticia que el 24 de diciembre tuvimos un mega incendio en la ciudad de Valparaíso, y en este momento la Corporación Municipal de Valparaíso, la municipalidad, está trabajando con todas las universidades en un plan de intervención para asistir a las personas, porque el incendio se acabó, pero el impacto y las secuelas emocionales quedan. Y nuestra universidad está trabajando a largo plazo el próximo año.
Principalmente lo que se ha logrado evaluar tiene que ver con la evaluación del proceso, más que de resultados o de impacto, y la evaluación de proceso se evalúa de distintas formas. Principalmente con los y las estudiantes, cada vez que ellos entregan un producto, ya sea diagnóstico, plan de intervención o informe de ejecución, se evalúa también la gestión del proceso, donde se evalúa la capacidad del estudiante respecto del desarrollo de estos resultados de aprendizaje. Así también, nosotros pensando en este desafío para el rol docente, también hacemos evaluaciones más bien de proceso y de forma constante y cualitativa en la supervisión en terreno de las distintas actividades, como también de las reuniones o conversaciones con los dirigentes tanto de las unidades vecinales como de la unión comunal. Y también al finalizar la práctica se utilizó una encuesta para los estudiantes en relación de evaluar los resultados de aprendizaje, y también se tradujo los resultados de aprendizaje para poder ver el resultado respecto de cómo era percibido por parte de los dirigentes de las unidades vecinales. ¿Qué ha sido el proceso hasta ahora? Súper. Bueno, como a ustedes les tengo que poner tiempo, a mí también me ponen tiempo y me avisaron que estamos en tiempo. Por lo que yo quiero darle muchas gracias a todos ustedes que están presentes y muchas más gracias a ustedes que participaron de este panel. Y sí, aplausos por favor. Y los voy a invitar a que nos pongamos acá abajo para entregarles un presente que tenemos por su participación como expositores. Es que de ahí me voy a sacar un con todo. Muchas gracias. Y ahora los fotitos de rigor. Muchas gracias por su participación y espero que vuelvan por el próximo año.